Hola queridos hermanos, les saluda Wildy Pinales y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Un Momento con Jesús, donde reflexionamos sobre la palabra de Dios y su mensaje para nuestras vidas. Este día vamos a meditar el Evangelio de hoy, donde Jesús nos habla sobre la parábola del sembrador y el sentido de la palabra de Dios. Oremos juntos al Señor, pidiéndole que nos ilumine con su Santo Espíritu y nos ayude a comprender y a vivir el mensaje de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, nos regalas un nuevo día. Y deseamos, Señor, agradecerte por tu generosidad y gran amor. Te damos gracias por este momento que nos regalas para escuchar tu voz y acercarnos más a ti. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que abra nuestros corazones a tu mensaje de amor y de verdad. Danos, Señor, la gracia de acoger tu palabra como una semilla que cae en buena tierra y da fruto abundante. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Nos disponemos ahora a escuchar el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre espinas. Estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose. Y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía: a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Lo que está al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terrenos rocosos son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra.
y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la cogen y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, en este pasaje del Evangelio vemos cómo Jesús se dirige a una gran multitud que se ha reunido junto al mar para escucharlo. El Evangelio nos dice que Jesús sube a una barca y se sienta en ella, mientras la gente está en la orilla, y desde allí les enseña muchas cosas por medio de parábolas, que son relatos breves y sencillos que ilustran una enseñanza espiritual o moral. Una de las parábolas que les cuenta es la del sembrador, que salió a sembrar su semilla en diferentes tipos de terreno y obtuvo diferentes resultados según la calidad de la tierra. Jesús usa esta parábola para explicarnos el sentido de la palabra de Dios, que es como una semilla que se siembra en nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene el poder de transformar nuestras vidas y hacernos crecer en la fe y en el amor. Sin embargo, la palabra de Dios no actúa de la misma manera en todos, sino que depende de cómo la recibimos y la ponemos en práctica. Jesús nos dice que hay 4 tipos de oyentes de la palabra, que se pueden comparar con los 4 tipos de terreno donde cayó la semilla. El primer tipo de oyentes es el que está al borde del camino, es decir, el que escucha la palabra de Dios, pero no le presta atención, no la valora, no la guarda en su corazón. Este tipo de oyentes es como una tierra dura y seca, donde la semilla no puede germinar y es fácilmente arrebatada por los pájaros, que representan a Satanás y sus engaños. Este tipo de oyente no deja que la palabra de Dios entre en su vida y se pierde la oportunidad de conocer a Dios y de experimentar su amor y su misericordia. El segundo tipo de oyentes es el que recibe la semilla en terreno rocoso, es decir, el que escucha la palabra de Dios con entusiasmo y alegría, pero no tiene profundidad ni firmeza en su fe. Este tipo de oyente es como una tierra superficial y sin raíces, donde la semilla brota rápidamente, pero también se seca pronto, porque no tiene humedad ni nutrientes. Este tipo de oyente se deja llevar por las emociones del momento, pero no persevera ni se compromete con la palabra de Dios. Y cuando vienen las dificultades, las tentaciones o las persecuciones, abandonan su fe y se dejan vencer por el mal. El tercer tipo de oyente es el que recibe la semilla entre espinas, es decir, el que escucha la palabra de Dios, pero la mezcla con otras cosas que no son de Dios y que terminan ahogando su efecto. Este tipo de oyente es como una tierra invadida por las malas hierbas que compiten con la semilla por el espacio y los recursos y que no le permiten crecer ni dar fruto. Este tipo de oyente se deja influir por las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas, los deseos desordenados y todo lo que aleja de Dios y de su voluntad. Este tipo de oyente no da prioridad a la palabra de Dios y la hace infructuosa en su vida. Y el último tipo de oyente es el que recibe la semilla en tierra buena, es decir, el que escucha la palabra de Dios con atención, con fe, con humildad y sobre todo con obediencia. Este tipo de oyente es como una tierra fértil y preparada, donde la semilla puede germinar, crecer y desarrollarse,
y sobre todo dar fruto abundante. Este tipo de oyente acoge la palabra de Dios en su corazón, la medita, la ora día a día, la vive y la comparte. Este tipo de oyente colabora con la gracia de Dios y produce frutos de santidad, de amor, de justicia y de paz. Ya para terminar nuestra reflexión, mis queridos hermanos, oremos nuevamente al Señor, pidiéndole que nos haga buenos oyentes de su palabra y que nos ayude sobre todo a dar fruto abundante. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, que es luz para nuestro camino y alimento para nuestra alma. Te pedimos que nos hagas tierra buena, donde tu palabra pueda sembrarse y crecer. Te pedimos que nos libres de la dureza, de la superficialidad, de la inconstancia y de las espinas que impiden que tu palabra dé fruto en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des el don de la escucha, el don de la fe, de la humildad y de la obediencia, para que podamos acoger tu palabra, vivirla y compartirla. Te lo pedimos por tu nombre santo y bendito. Amén. Pues mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes este momento con Jesús, este momento de reflexión y de oración. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión y que les haya servido para acercarse y para crecer espiritualmente. Les invito a que sigan escuchando nuestro podcast, a que le den me gusta y a que compartan esta reflexión con sus amigos y familiares a través de sus redes sociales. Hasta la próxima, que Dios les bendiga y les conceda un santo día. Y recuerda siempre compartir lo bueno. Comparte el Evangelio.